que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, Señor. Por eso, mi Dios, te agradecemos, por eso te bendecimos en este día, Señor. Gracias, porque 41 años, Señor, se dicen fácil, pero tú has estado ahí siendo fiel a cada paso. Y por eso, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Emilio preguntaba, ¿qué razones tenemos nosotros para dar gracias a Dios? Ya hay muchas razones. Quiero que vaya, por favor, conmigo al Salmo 103. Pero quiero que lo hagamos un poquito diferente. Yo quiero que usted me vaya ayudando. Vamos a ir poniendo, por favor, el que está allá en la proyección, versículo por versículo. Salmo 103, versículo 1 primero. Y vamos a ir tratando de entender qué es lo que este salmo nos enseña en cuanto a la gratitud. Porque, hermano, todos tenemos razones por las cuales darle gracias a Dios. Y en este momento es como que David se está viendo al espejo y está diciéndose a sí mismo que hay razones suficientes para darle gracias a Dios. Y la primera cosa que este versículo dice acá, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermano, tenemos que reconocer que la persona a la que estamos dando la gratitud no es otro más que Dios. Nadie más merece gratitud, hermano, solamente Dios. Tenemos que reconocer que se merece todo. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Entonces siempre el salmista empieza reconociendo que el centro de toda la gratitud nuestra tiene que ser Dios. Dios ha sido bueno. Dios nos dio los hijos. Dios nos dio el esposo, la esposa. Dios nos dio el trabajo. Dios nos dio la salud. Hay cosas que nadie más nos puede dar, solamente Dios. Pero en el versículo 12 el salmista empieza a dar razones específicas por las cuales tenemos que dar gracias a Dios. Pero él dice: bendícelo a mí a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora yo le pregunto, ¿qué beneficios le ha dado Dios a usted? A ver, empezamos en este lado. ¿Qué beneficios le ha dado Dios a usted? Uno, la vida. La salvación, hermano. ¿Qué más? La familia. ¿Qué más? La paz. El perdón, la salud. ¿Qué más, hermanos? Hermanos amados, aprovechen, díganle la esposa. Hermano, aproveche, díganle la esposa, gracias a Dios por la esposa. O usted como esposa, diga: yo gracias a Dios por el esposo. Hermano, casi nadie da gracias por eso. Pero eso es una bendición, hermano. ¿Sabe qué bendición es que usted ya está casado y ya tiene la persona que ha estado con usted a través de los años? ¿Cuántos quisieran un hombre, hermano, que las apoya, que está ahí con ellos todo el tiempo? ¿Cuántos esposos quisieran una mujer que ha estado con ellos en las buenas y en las malas? Yo siempre digo, hermano, que en el ministerio pastoral uno tiene que reconocer que la función de la esposa del pastor. Si la esposa, hermano, es una persona que no tiene pasión por las cosas de Dios, es difícil. Fíjese que conocí a un hermano que llegó a dar clases al seminario allá donde estudiamos en Texas, y estuvo en el seminario creo que un mes. Él vino desde un país en Sudamérica a dar clases. Él era americano, pero estaba casado con una persona, con una hermana de ese país, de un país sudamericano. Y él llegó a Texas a dar clases, y en Texas hay mucho calor, hermano. La temperatura es exagerada. De hecho, uno no puede estar a las 12 del día afuera en la calle o afuera en el exterior, porque es demasiado el calor. Y ella llegó, o sea, ella estaba dando clases, ella llegó como al mes más o menos de que él estaba dando clases, y cuando ella llegó a Texas, a ella no le gustó el lugar y dijo: yo me regreso a mi país. ¿Y qué le tocó a él? Pues dejar el ministerio y regresarse con ella a su país. O sea, una mujer puede levantar o botarte el ministerio. Una mala mujer puede o servirte de bloqueo, de freno, o te puede impulsar para seguir adelante. O sea, dele gracias a Dios por la persona que usted tiene a la par suya. Dele gracias a Dios por eso. Entonces el salmista dice, no olviden ninguno de esos beneficios. Sí, la salvación está ahí, hermano. Sí, la vida. Sí, la salud. Hay tantas cosas por las cuales podemos darle gracias a Dios. Entonces el salmista dice: miren, no olviden ninguno de esos beneficios. Entonces él empieza a nombrar algunos beneficios que Dios nos ha dado. En el versículo 3, el salmista dice: Él es quien primero dice, perdona todas tus iniquidades. Todas. O sea, no hay nada que Dios, hermano, no pueda perdonar. La Biblia dice que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el único que convence a la gente, al ser humano, de pecado es el Espíritu Santo, nadie más.
Entonces, el que perdona dice todas tus iniquidades. Entonces, a veces como seres humanos se nos olvida cuántas veces hemos experimentado la gracia de Dios a través del perdón. Cuántas veces hemos venido llorando delante de Dios por algo que hicimos. Y cuántas veces hemos podido experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Pero con el tiempo se nos olvida, hermano. Como que ya se vuelve algo natural. Dice el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Todos tenemos achaques, hermanos. Todos tenemos situaciones de salud. Si no los tiene ahorita, los va a tener, hermano, no se preocupe. Alguien decía que después de los 40 años se acaba la garantía. Y empieza uno, mire, yo ahora que fui a El Salvador me fui a ver con el doctor. No le miento, mi mochila, todo lo que trae es medicina. Ya parece una farmacia ambulante. Con tanta medicina, que es la próstata, que es la presión, que es la diabetes, que es el colesterol, que es las venas, que es la... Mire, hermano, o sea, todo empieza a dejar de funcionar bien. Es el que sana todas tus dolencias, pero cuando el salmista habla aquí de dolencias, no está hablando tanto de enfermedades solamente físicas. Es que está hablando de la depresión. Está hablando de cuando ya realmente tu vida está cargada de tantas cosas, con tantos problemas, que ya sientes que no puedes más. A veces lo más fácil es tirar la toalla. Dice el que sana todas tus dolencias, cualquier situación que sea, hermano. Ahora tenemos que entender que muchas veces la sanidad no va a ser física, hermano. Hay mucha gente que se va a morir. Hay mucha gente que uno no entiende por qué. Hay personas que sanan y otras no. Cuando yo empecé mi vida cristiana, cuando estaba empezando mi vida cristiana, yo era diácono en la iglesia, y me recuerdo que en la iglesia habían 2 hermanas de El Salvador, y las 2 tenían cáncer. Pero una tenía años de ser cristiana y la otra era una nueva creyente. Y por alguna razón inexplicable, la hermana que tenía muchos años, oramos por las 2, pero la que tenía muchos años de ser cristiana, ella sanó completamente el cáncer. Tenía cáncer en los senos, se sanó completamente. Pero la otra, que era nueva creyente, me recuerdo que el pastor me dijo, vas a ir conmigo para ministrar a la hermana. Llegamos a su casa y allí en el apartamento la metimos a la regadera y la bautizamos ahí, cayendo el agua, hermano. Porque ella no podía moverse porque le habían cortado ya sus 2 pechos. La bautizamos ahí en ese momento, nueva creyente. Luego la metieron al otro cuarto, la cambiaron y le pusieron el vestido de novia. Salió a la sala y se casó allí mismo con el esposo. Y como a las 3 horas murió. Hay veces que Dios nos sana, hermano. Pero la fidelidad de Dios no se mide por lo que Él hace o no hace. La Biblia dice el que sana todas tus dolencias, porque no se trata solamente de la enfermedad física, se trata de cualquier cosa que estés pasando. Ese momento cuando nadie te entiende, Dios está ahí, hermano. Pero a veces se nos olvida de la fidelidad de Dios. El que sana todas tus dolencias. Hermano, la primera persona que usted tiene que buscar cuando hay problema no es el pastor, ni su esposo o su esposa, es el Señor. Y a veces nos olvida la fidelidad de Dios en todo momento. El versículo 4 dice: no solamente el que perdona todas tus iniquidades, dice el que rescata del hoyo tu vida. Hermano, cuando uno llega a situaciones donde siente que está en un hoyo tan profundo que hasta le dan ganas de terminar la vida, porque a todos nos llegan momentos donde pensamos que la mejor solución a los problemas es quitarse la vida, hermano. Usted lo puede ver a lo largo de la Biblia. Mire Moisés, mire Josué diciéndole al Señor, ya, quítame la vida. Mire Elías. O sea, todos en algún momento hemos pasado situaciones en las cuales pensamos que hemos caído tan profundo que ya no vale la pena seguir. Y a veces hay gente que nos ama, a veces a lo mejor usted es la esposa o el esposo dentro de una familia donde la gente es amorosa con usted. Pero el problema es que a veces los que están alrededor nuestro no entienden lo que estamos pasando. Tratan de darnos ánimo. Pero es difícil realmente a veces entender lo que está en el corazón de una persona. Y no es que la persona no tenga fe, porque a veces como creyentes cometemos el error de ver a una persona en depresión y decimos, no tiene fe. No se trata de fe, hermano. Porque usted ve a un Elías haciendo descender fuego del cielo. Cuando él oró, Dios descendió fuego del cielo. Vemos a un Elías que oraba y no llovía por 3 años.
Vemos a un Elías que oraba y Dios hacía milagros. Vemos a un Elías que en un momento cayó en depresión y salió huyendo. O sea, a todos nos puede pasar, hermano. Es más, analice cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní. Dicen los expertos que Jesús estaba luchando tan fuerte con la depresión que él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice que era tan fuerte la presión que sentía Jesús que su sudor era como gotas de sangre. Era tan fuerte. No había nadie que le pudiera ayudar, hermano. O sea, sí hay momentos en que vamos a caer en un hoyo profundo. Y tenemos que entender que no importa cuán profundo hayamos caído, Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Por eso el salmista dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Hermano, todos los días en la mañana cuando usted se levanta, ya está la misericordia de Dios esperándolo para que usted sea acompañado por esa misericordia. El Salmo 23 dice que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Todo, o sea, antes que usted y yo oremos, ya Dios ya tiene la misericordia y su bondad para nosotros en ese día que vamos a enfrentar. Porque Dios sabe los problemas que vamos a enfrentar, hermano. Ella sabe las crisis que vamos a enfrentar. Por eso la Biblia dice el que te corona de favores y misericordias. No porque te lo merezcas, sino porque Dios realmente es bueno para con todos nosotros. El versículo 5. Versículo 5 es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermano, entre los hijos de Dios no hay viejos ni viejas. Dice el Señor que nos rejuvenece como el águila. Si usted se ve viejo o se ve vieja en el espejo, le falta orar más. Porque el Señor dice que Él te rejuvenece como el águila. Entonces Dios dice que, mire hermano, a veces podemos estar llenos de achaques, pero la fortaleza viene siempre del Señor. Entonces a mí tenemos razones por las cuales darle gracias a Dios, pero entonces, si hay tantas razones por las cuales darle gracias a Dios, la pregunta entonces acá es, ¿por qué me cuesta tanto darle gracias a Dios? ¿Por qué? A ver, ayúdeme por favor. El salmista dice que hay tantas razones y usted y yo la reconocemos. ¿Por qué nos cuesta entonces darle gracias a Dios? Usted se dio cuenta cuando empezamos a preguntar, dime una razón por la cual darle gracias a Dios, ¿cómo nos costó decirlas? Hay gente que se agachaba. O sea, yo los veo de aquí, hermano. Hay gente que se hacían como que, ay, que no me pregunte a mí, que no me pregunte a mí. ¿Ah? Porque como que nos cuesta encontrar alguna razón por la cual darle gracias a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto? En primer lugar, hermano, porque a veces creemos que lo que Dios me da, yo me lo merezco. A veces no lo decimos, pero lo creemos. No lo decimos, pues nos da vergüenza. Pero a veces pensamos que lo que Dios me da, yo me lo merezco. Oye, si yo soy especial. Claro que somos especiales, hermano, pero nada de lo que Dios nos da nosotros lo merecemos. Es por gracia, por misericordia. Dice la Biblia en Romanos 3, 23 y 24, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del pecado, del castigo de nuestros pecados. Es decir, hermano, Dios nos da la salvación por gracia. Nadie se lo merece. Pero hay gente que piensa, no, yo soy salvo porque yo me lo merecía. Yo he sido una persona buena. Por eso cuando una persona te dice, no, mira, yo soy cristiano desde bebé, eso no existe, hermano. No hay personas que nazcan siendo cristianas. Usted debe tomar una decisión personal por Cristo de una manera consciente. Es decir, los niños son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Tienen que tomar una decisión personal por Cristo. Entonces a veces pensamos que lo que Dios me da, la vida, la salud, la familia, pensamos que yo me lo merezco. Y por eso a veces nos damos gracias. Porque ¿para qué vas a dar gracias por algo que tú crees que te mereces? A veces nos damos gracias porque creemos que Dios tiene la obligación de bendecirme. Dios tiene la obligación de darme lo que yo quiero. Porque se nos ha convencido de que necesitamos solamente orar y de alguna manera mágica Dios me da lo que yo quiera. Y a veces nos enojamos cuando Dios no me da lo que yo quiero. Entonces nos damos gracias porque pensamos que si Dios no me ha dado lo que yo quiero, Dios es malo. Dios es malo conmigo porque no me da lo que yo quiero.
sea, tomamos la misma actitud de aquel muchacho que usted lo manda a arreglar el cuarto y le dice, mi hijo, quiero que arregles tu cuarto. El hijo le dice, no, arréglalo tú. O sea, yo no te dije que me tuvieras. Es tu obligación arreglarlo porque es tu cuarto. O sea, tú me lo prestaste, pero es tu cuarto. Entonces a veces queremos con Dios manejarlo de esa manera. Pensamos que Dios está obligado a darnos las cosas. En Efesios 2, 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, el Señor declara de una manera específica de que realmente todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, la salvación, hermano, el perdón de nuestros pecados. Porque por gracia sois salvos. Por gracia. No porque usted se lo ganó, porque yo sé que la Biblia dice que tenemos que tomar una decisión para que la salvación llegue a nuestra vida. Sí, tenemos que tomar una decisión. Pero hermano, la Biblia dice que Dios te escogió para la salvación antes de la fundación del mundo. O sea, Dios pensó en ti antes de que tú pensaras en Él. Es más, la Biblia dice en 1 de Pedro que Jesucristo es un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios decidió que Jesús muriera en la cruz del Calvario antes de que siquiera Adán y Eva existieran. Esto es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obra, dice, para que nadie se gloríe. Hermano, nada en lo que tenemos lo merecemos. Por eso cuando uno ora por los enfermos, uno tiene que entender que la sanidad no la hacemos nosotros, la hace Dios, hermano. Y es por gracia. Es por gracia, no porque nosotros lo merezcamos. A veces no damos gracias porque creemos que hay cosas que no merecen ser agradecidas. Nos hemos convencido que solamente las cosas buenas vienen de parte de Dios. Y Santiago lo dice, Santiago capítulo 1, versículo 17, dice que toda dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Sí, las cosas buenas vienen de Dios, pero a veces también las cosas malas, según nuestro concepto de cosa mala. A veces, hermano, cuando Dios nos disciplina no nos gusta, pero también el castigo muestra el amor de Dios. Y yo no he visto a nadie aquí en la iglesia que se pare y diga, hermano, yo quiero darle gracias a Dios porque esta semana viera cómo me ha dado vara, viera cómo me ha castigado, viera cómo me fue tan mal, viera cómo choqué el carro. Le doy gracias a Dios porque me despidieron del trabajo, me doy gracias a Dios porque me descubrieron que tengo diabetes. Nadie da gracias por eso, hermano, porque pensamos que esas cosas no vienen de Dios. Dice la Biblia en Job, capítulo 2, versículo 10. Job 2, versículo 10. En este pasaje Job está hablando con la esposa. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o tontas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En Éxodo dice que Él creó al mudo y al ciego. Todas las cosas que pasan en nuestra vida, hermano, tienen un propósito específico. Aún la disciplina, aún el castigo, aún la llamada de atención. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito, y a veces no damos gracias porque se nos ha perdido de vista el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Bueno, el propósito de nuestra vida cuando lo trajo usted a Canadá no era para que usted tuviera dinero, para que tuviera una casa, para que se casara, para que tuviera hijos. El propósito de Dios en nuestra vida, sin importar dónde estemos, es para que lleguemos a ser a la imagen de Jesucristo. Y muchas veces Dios sabe que la única manera de aprender o de enseñarnos es a través de la situación crítica en nuestra vida. A veces no aprendemos por la buena, hermano. En El Salvador tenemos un dicho que dice, el vivo a señas y el tonto a palos. O como dicen en Chile, por la razón o por la fuerza. A veces Dios nos llama la atención una y otra vez. Y no queremos. Dice, como no quieres por la buena, te lo voy a hacer por la mala. ¿Usted se acuerda cuando su mamá, bueno, no sé que en esta época no existe tanto, pero en nuestra época, la mamá nada más te hacía en la cocina a comer. Si tú te quedabas sentado y no te movías, tú sabías que la segunda vez que mamá ya no te iba a hablar, iba a aparecer con la correa en la mano, ¿sí o no? ¿O yo era el único que le pasaba eso? Claro que sí, hermano. Entonces Dios es lo mismo. Muchas veces Dios nos habla y nos habla y nos habla una y otra vez. Dice, no quieres por la buena, bueno, te voy a hacer por la mala. Y de pronto pasa una enfermedad.
Yo he visto gente orando aquí, Señor, quítame la diabetes, deje el pan dulce. O sea, no es que Dios sea malo, es que usted no deje el pan dulce. A mí me cuesta, hermano, de verdad. Me cuesta. Y los que saben que me han invitado a su casa, hermano, me dicen, pastor, ya está lleno, ya estoy lleno. Pero quiero un cafecito con pan dulce, claro que sí. ¿Se da cuenta? Y uno sabe que tiene que cuidarse. Entonces Dios te llama la atención una y otra vez y no entendemos. Entonces Dios muchas veces tiene que aplicar la disciplina para que aprendamos que las cosas se hacen a la manera de Dios. Entonces Dios tiene un propósito. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28 dice, y sabemos que todas las cosas, no solamente las buenas, hermano, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Mire, yo sé que su pareja usted la escogió, hermano, pero Dios va a usar a ese esposo o esa esposa para moldear su carácter. Nadie dijo amén. Usted le escogió, hermano, pero Dios lo va a usar para moldear su carácter. Claro que sí. Dios te dijo, no te cases con esa persona. Y usted insistió, no, yo lo voy a cambiar. Mire, cuántas muchachas yo he escuchado que dicen, no, yo lo voy a cambiar. Hermano, no lo va a cambiar. Y se dan cuenta cuando ya tienen 50 años de casado. Dicen, nunca cambió. Claro. Pero Dios te lo dijo que no te casaras. Entonces Dios nos usa muchas veces para moldearnos, para cambiarnos. Porque, hermano, aún nuestros errores Dios los usa para nuestro bien. Por eso Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas, aún los errores, ayudan a bien. A veces hay gente que toma la decisión de cambiarse de iglesia por cualquier cosa, por pleito, por lo que sea. Y a veces uno se duele por eso. Pero a veces como uno no ve el cuadro completo, uno no se da cuenta que Dios le ha estado hablando en esa iglesia a esa persona y la persona no quiere cambiar. Entonces Dios permite que ese momento de crisis, de pleito, esa persona se mueva a otra iglesia donde Dios lo va a transformar. Porque a lo mejor aquí tenía acceso a un ministerio, allá no le hacen caso. Aquí era un líder, allá nadie no le da ningún ministerio. Porque Dios quiere que aprenda que la posición en Cristo es más importante que el ministerio que tienes. Porque a veces hay gente, hermano, que si no tiene un ministerio de liderazgo, no funciona. Y se nos olvida que el que manda en la iglesia es el Señor, no nosotros. Hermano, los pastores hoy estamos y mañana no, hermano. Los ancianos hoy están y mañana no. Ya en el funeral de mi mamá, como la familia ya es católica, hicieron todo el proceso que hacen. Y en el cementerio me tocó a mí predicar. Yo les decía a la gente que a veces uno pierde de vista el hecho de que cuáles son las cosas más importantes realmente. ¿A qué tiene que darle una importancia? Decía, hoy, cuando uno ve un ataúd, se da cuenta que la vida puede irse tan rápido. Pero a veces uno vive el día a día como si las cosas nunca fueran a cambiar. Y cada momento de nuestra vida Dios está transformándonos para que lleguemos a ser como Dios quiere, porque eso es lo que dice el versículo 29, que Dios quiere que lleguemos a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Dios nos llama la atención una y otra vez, pero no queremos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, da gracias en todo. No son las cosas buenas, hermano. En todo. Yo creo que para el mexicano no hay cosa peor que le digan, ya no puede comer chile. Para un mexicano esa es la muerte, hermano. O que le digan, no puede volver a comer tortilla. Ay, hermano, qué duro eso. Es como que le digan a un venezolano, a partir de ahora, fuera las arepas. O al colombiano, ¿no? Nada de arepas. Ay, hermano, esto le duele a uno. Entonces Dios nos transforma poco a poco para que lleguemos a ser la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque Dios quiere que seamos de una manera diferente. Ahora, ¿cómo le podemos mostrar a Dios nuestra gratitud? A ver, ayúdeme por favor. ¿Cómo le podemos mostrar a Dios nuestra gratitud? Sirviéndole es una manera, hermano. Hablando de Él. ¿Perdón? Obedeciéndole. Son cosas prácticas, hermano.
Entonces, a partir de ahora, esposos, si queremos demostrarle el amor a nuestras esposas, tenemos que obedecerlas. Ningún esposo dijo amén. Ay. Mira, hermano, hay tantas maneras prácticas de que uno puede mostrarle a Dios la gratitud. Una de esas es alabándolo. La Biblia nos dice que tenemos que llegar a sus atrios con alabanza, que bendigamos su nombre. Mira, hermano, cuando tú vienes aquí al culto, el culto no se preparó pensando en usted, se preparó pensando en Dios. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, cuando estamos cantando, cántale, no importa si sale desafinado, hermano. A mí me fascina cuando está cantando Gerson. Mano, Gerson se desafina, hermano. Terrible cómo canta. Nosotros vamos en do y él va en sol. Y él, según él, está cantando en español, pero es una mezcla de francés, inglés y criol. Pero véale la pasión, hermano, con la que él está cantando. Nada me importa que si usted le entiende o no le entiende. Él está metido en la alabanza. Él está diciendo al Señor, estoy agradecido. Cuando usted le cante, le dice, Señor, tú eres el Rey infinito en poder. Mira lo que estamos cantando ahora. Es el Dios que adoramos. ¿Por qué? Porque es un Dios que merece toda la exaltación, hermano. Cuando cantamos, hagámoslo con todo lo mejor, hermano, para Él, para glorificar su nombre. Ahora, ¿a Dios le gusta que se lo digamos? Claro que sí. Pero el problema es que para Dios decírselo no es suficiente. Pero quiero que antes de pasar a eso, vamos al Salmo 100, por favor. Si me puedes poner, por favor, la versión, nueva traducción viviente, por favor, en la Biblia. Nueva traducción viviente. En el Salmo 100, es el último salmo del Salterio. ¿Cuántos libros de salmos hay, hermano? ¿Perdón? 5. Hay 5 libros de salmos, reunidos en uno solo. Entonces, en el Salmo 150, en este salmo es impresionante porque el Señor cierra todo, ¿verdad? El salmista, y empieza a movilizar a la gente para darse cuenta que es importante alabar a Dios con todo, hermano. O sea, cada persona lo hace diferente. Si usted observa aquí en el grupo de alabanza, cada instrumento está tocando, está haciendo una parte para que la alabanza suba, pero hay momentos en que los instrumentos ya se callan y se oye tan bonito cuando toda la congregación está cantando. Dice, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Así que aquí no hay exclusividad, hermano. Todos podemos alabar a Dios con nuestro acento. Yo no sé cómo Dios le hará en el cielo allá, entendiéndonos en nuestros diferentes acentos, pero Dios se complace cuando una persona lo alaba con todo su corazón. Versículo 2. Versículo 2. Adoren al Señor con gozo. Vengan a Él cantando con alegría. Es como una serenata, hermano. Cuando estamos cantando, imagínense que usted le está dando una serenata al Señor. Y usted quiere poner todo su empeño para que Dios, o sea, es como que usted quiere que de alguna manera Dios le haga sentir, oye, estoy contento con la alabanza que me está dando. Dios no está viendo afinaciones, hermano. No se preocupe, cuando estemos en el cielo todos vamos a estar afinados, pero aquí no se preocupe por eso. Versículo 3. Versículo 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Hay que alabarlo, hermano. Hay que alabarlo a Él, porque Él es bueno. Versículo 4. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Por eso cuando Emilio decía, yo sé que le decía, si usted quiere danzar, hermano, la Biblia habla de la danza. Habla de aplaudir. Yo sé que a veces uno no está acostumbrado a eso, de aplaudir o de moverse. Pero ¿verdad cuando usted iba a la discoteca se movía? ¿Sí o no? ¿Cuántos han ido a la discoteca aquí a danzar, a bailar, hermano? Mire, pecadores. No, yo levanto la mano porque yo también he ido. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué allá sí podía y aquí no? ¿Cómo allá sí podía bailar para el diablo y aquí no? ¿Se da cuenta? Hermano, todo lo que hacemos ahora es parecido. A mí me fascina porque los chicos siempre están buscando música. Y justo estaban buscando una canción que apareció por ahí que ha hecho, creo que un muchacho hondureño nicaragüense.
que dice el canto, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero hermano, es una cumbia. Cuando lo hacemos para el Señor, hermano, el ritmo es secundario. Fíjense que se está dando un movimiento a lo largo de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en México, en la parte norte, el estilo de música que se canta o se usa en la parte norte de México es la música de banda, la música norteña. Pero han surgido grupos de jóvenes que cuando usted escucha la música, es ese estilo. Pero ponga atención a la letra, hermano. Es impresionante el mensaje. Es bíblico. A veces hay uno que sacó un CD de boleros. Ya que usted sabe cuáles son los boleros. Reloj no marque las horas. Se la sabe, ¿verdad? Pero este muchacho sacó el salmo literal. Pero es un bolero. Entonces, hermano, lo que Dios está viendo es el corazón de la persona que está haciéndolo. Entonces Dios quiere que lo alabemos, que realmente cuando usted entra a la iglesia, usted entre y esto donde se mueva, usted esté con ese corazón agradecido a Dios y le cante. Una de las personas que nos impactó cuando vino acá a Montreal fue Marco Barrientos. Marco Barrientos canta esa canción de alza tus ojos y mira. Pero cuando él vino acá, él vino 3 veces aquí a Montreal. Pero una de las cosas que impactó aún a aquellas personas que eran muy tradicionalistas, pues, que no les gustaba esa música contemporánea. Pero una de las cosas que impactó a todos los hermanos fue que Marco Barrientos no canta solamente al frente. Dice, todo el tiempo que iba en el carro, todo el tiempo estaba cantando y de pronto paraba y empezaba a orar y seguía cantando. Pero nadie lo está viendo. Era él simplemente alabándole a Dios. Pero cuando usted se da cuenta de todo lo que Dios nos ha dado, vale la pena cantarle, hermano. Vale la pena. Si usted ve que si usted siente que el hermano que está en la par suya está muy desafinado, muévase. Primero, usted no puede darle clases de música en ese momento para que cante mejor. No, muévase, pero déjelo. Su expresión. Su expresión. Si no, pues tráigase sus audífonos para que no lo escuche. Pero déjele, es una expresión de alabanza, de adoración, hermano. O sea, a Dios le gusta cuando lo adoramos. Pero en Colosenses capítulo 3, versículo 17, nos dice que no solamente tenemos que decirlo, hay que demostrarlo. Porque es fácil decirle Señor a Jesús cuando estamos aquí en la iglesia y darle gracias. Pero Dios quiere que allá donde nadie me ve, también yo le pueda glorificar su nombre a través de lo que yo hago. Y todo lo que hagan, fíjense, primero es hacer y luego decir. Todo lo que yo haga, hacerlo como representante del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay que portarse bien, hermano. Hay que darle gracias a Dios en todo lugar, porque en algún lugar va a haber alguien que te va a conocer, que te va a reconocer que eres cristiano. Fíjese que en enero que fuimos allá a El Salvador, yo fui con mi hermana Aide, fuimos a la iglesia donde ellos van, y hablamos con el pastor y todo, y resulta que hablando aquí un viernes con la hermana Albertina, se resulta que el pastor de allá era vecino de ellos allá. Vivían atrás, hermanos, de la casa. Se conocieron desde los 5 años. El mundo es chiquito, ahora imagínense yo portándome mal allá. Y pues el pastor le avisa acá, mire lo que el pastor anda haciendo acá. No, hermano, no lo hacemos porque la gente nos va a ver, es porque Dios nos está viendo. Dice, lo que hagan y lo que digan, hacerlo como representantes del Señor. Mateo 15, versículos 8 y 9. A Dios, hermano, no hay cosa que le ofenda más. Es que le digamos en público que lo amamos, que lo adoramos, que lo agradecemos, cuando en lo privado somos totalmente diferentes. Y el Señor, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Bueno, que la gente nos escuche alabar, qué bueno. Pero si yo en mi intimidad no lo hago, fíjense que es interesante, hoy estamos escuchando un mensaje de Dante Hebel, y él decía que una doctora descubrió que si los cristianos oramos 12 minutos, 12 minutos por día, toda tu vida cambia. Probado por la ciencia, No es cuestión de algo religioso, no. La ciencia ha probado que cuando tú
oras al Señor y empiezas a decirle, Señor, yo sé que tú estás en control de todas las cosas que van a pasar en mi vida en este día. Sí, yo sé que tú eres un Dios que bendice. Tú eres un Dios que está pendiente de mí, Señor. Tú eres un Dios al cual yo tengo que adorar. Eso cambia tu mentalidad y ves la vida de esa manera. Todo cambia. Dicen que el cerebro del ser humano empieza a moverse, como que si fuera un tablero de luces. En el momento que tú empiezas a entender que Dios sigue estando en control de todas las cosas, a pesar de que nosotros no podamos ver a Dios en cada circunstancia. Dios sigue estando ahí. Entonces para eso es importante que no solamente lo digamos, sino también lo demostremos. En Malaquías capítulo 3, versículo 12. Malaquías capítulo 3, versículo 12. Se habló acá, hermano, que una de las cosas que podemos hacer es servir a Dios. Pero entonces la pregunta es, si una manera de mostrar la gratitud a Dios es el servicio, ¿por qué no queremos servir? Hermano, en la mayoría de iglesias, todos los ministerios lo hace el 10% de la iglesia. Gracias a Dios, con los cambios que se han hecho en la iglesia, estamos logrando casi un 70% de la congregación está metida en un ministerio. Pero la mayoría de iglesias, hermano, aunque no importa el tamaño que sea, 10% de la congregación es la que hace todo. Y aquí está el problema, en este versículo. Dice, entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. El siguiente versículo, por favor. Ustedes han dicho cosas terribles, dice el Señor, acerca de mí. Dice el Señor, sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Versículo 14. Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos? Demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados. Hermano, hay gente que nos sirve y nos muestra gratitud a Dios a través del servicio porque piensa que no vale la pena. Porque piensa que alguien más lo va a hacer, hermano. Porque piensa que el ministerio que le están ofreciendo no es digno de él. Porque piensa que es demasiado irrelevante el ministerio. Hermano, todo lo que hacemos para Dios tiene recompensa. Todo lo que hacemos, no importa lo que sea, hermano. Mire, hay gente que piensa que lo más importante en una iglesia es el pastorado. No, hermano. Dios ministra a través de quien Él quiere. No sé cuántos de aquí estuvieron en la vigilia del viernes. Pero el viernes predicó Casey. Primera vez que predica, hermano. ¿Cuántos años tiene Casey? 16. 14. 14 años, hermano. Primera vez que predica. Ahora, hermano, claro que Dios habló a través de ella. O sea, el punto no es tu edad. El punto es tu disposición. Ahora, si yo le pregunto a Casey cuando estaba aquí, ella predicó allá abajo. ¿Estabas temblando o no, mija? Claro que le temblaba todo, hermano. Claro que sí. Ahora, ella pudo haber dicho, no, pues que lo haga alguien más, a lo mejor alguien de la junta que pues ya tiene experiencia. No, hermano, cuando Dios te llama a hacer algo, Dios quiere que lo hagas. 14 años, hermano. Y está predicando. ¿Se da cuenta? O sea, Dios usó a Romina en la vigilia anterior. ¿Cuántos años tiene Romina? 15. ¿Sabe que Romina cuando iba a predicar dijo que 15 minutos era demasiado? ¿Sabe cuánto predicó? 1 hora, hermano. 1 hora. ¿Cuánto tiempo predicó Abimael? Como 2 horas, creo. Ahora, Maral igual. Ahora, ¿los usó Dios? Claro que sí, hermano. Porque lo que pasa es que yo tengo que entender que para Dios, donde Él me llame, yo tengo que hacer lo que Él me llamó, porque para Dios es importante eso. Si Dios te llama a hacer limpieza para Dios es importante. Si Dios te llama a hacer evangelismo es importante. Si Dios te llama a ser maestro es importante. No todos somos llamados a predicar, pero todos somos llamados a servir en un área. Todo es importante, hermano. Entonces, pero a veces el problema es que no valoramos el privilegio. Sabe que usted y yo tenemos una posición en Cristo que en el universo nadie más tiene. Por ejemplo, dice la Biblia que usted y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo de Dios. Pero cuando usted se va al libro de Isaías capítulo 6,
Dice que los ángeles, los serafines que estaban ahí, estaban delante de Dios. Pero ellos no podían tocar el suelo delante de la presencia de Dios porque ellos no son hijos de Dios. Isaías 6 nos dice claramente que para Dios es importante, un poquito más en el versículo 6 creo que es. Versículo 6 dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que habría, el versículo anterior. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, todos labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, Isaías está aquí quebrantado, está con temor, porque él dice, oye, lo que está pasando hoy aquí delante del Dios de los dioses, el Rey de reyes. Y él tiene miedo de que algo le pase. ¿Por qué? Porque Isaías ha visto a los serafines y querubines diciendo, santo, santo, santo. Ellos como seres sin pecado tenían 6 pares de alas. Con un par de alas estaban volando porque ellos no pueden tocar el suelo donde está Dios. Con otro par de alas se cubren los pies porque es una falta de respeto mostrarle los pies a Dios. Pero con otro par de alas se cubren el rostro porque ellos no pueden ver a Dios. Pero usted y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Porque ellos son criaturas, nosotros somos hijos. Razones para darle gracias a Dios, hermano, claro que sí. Razones de que usted está hoy aquí vivo. Y usted puede disfrutar a su familia. Y usted puede estar en este momento de celebración. Tantas razones por las cuales darle gracias a Dios. Entonces tenemos que entender, hermano, que cada oportunidad de darle gracias a Dios tenemos que aprovecharla. Cada vez que usted le abra los ojos en la mañana, diga al Señor, gracias porque pude descansar y pude abrir mis ojos. Hay gente que no los abrió, hermano. Mi mamá cuando murió el martes de la semana pasada, ella se durmió y en la mañana cuando fueron ya a verla ya ella había partido. En el año 93, 94 mi mamá aceptó a Cristo. Yo era todavía estudiante en el seminario, me tocó predicar en una iglesia chiquitita. Me recuerdo que el pastor era un ex policía. Y yo fui y le dije, bueno, yo soy estudiante del seminario. Y me dijo, entonces predique usted. Yo prediqué y en ese día mi mamá entregó su vida a Cristo. Y cuando fuimos en enero, pues Adriana reconfirmó con ella. Entonces, gracias a Dios por eso. Porque yo le decía, yo tocaba su ataúd, el vidrio que ponen ahí, yo le decía, mamá, dentro de poco nos vemos. Entonces, si hay dolor, claro que hay dolor, hermano. Creo que es terrible cuando uno se le muere a la mamá. Pero esa esperanza de que un día la volveré a ver, eso es razón suficiente para darle gracias a Dios. 41 años se dicen fácil, hermano, pero ha habido altas y bajas. Hermana Corita sabe, hermano Gabriel, hermana Nora y Mauricio saben que cuando llegamos acá a la iglesia, nosotros éramos como muy poquitos, hermano. Y fue duro. Y todo, pero a cada uno Dios lo usó en su área. Y lo que ahora se ve, uno dice, bueno, como a veces no sabemos lo que hemos pasado, uno no lo agradece. Pero dele gracias a Dios, hermano, porque Dios ha sido fiel con nosotros. Hoy estamos aquí, no sabemos quién va a estar después. Pero hay tantos motivos por cual darle gracias a Dios. Si queremos orar realmente en este momento a Dios, póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y darle gracias al Señor por 41 años, hermano. Yo le decía, lo decía ahí en broma, pero al mismo tiempo en serio, allá atrás le decía a los hermanos, 41 años, ya es tiempo que la iglesia dé a luz. Es momento, Dios está levantando predicadores. Tenemos que empezar a planificar el abrir otras congregaciones, hermano. Reproducirnos. Invertir, ayudar a misioneros que están en otros lados predicando, hermano, el evangelio. Lugares donde nosotros no podemos ir, pero que sí podemos aportar para que alguien vaya y comparte el evangelio allá. A mí me impresionó ahora que estuve en El Salvador, hermano, por todos lados hay iglesias, hermano. El domingo es horrible el tráfico, por tanta gente que sale al mismo tiempo a las iglesias. Yo digo, ¿cómo un país del tercer mundo la gente invierte tanto en misiones y nosotros a veces en un país del primer mundo nos cuesta tanto? Y el problema es que a veces nos hemos acomodado tanto que se nos olvida de que Dios nos llamó a comodidad, sino a trabajar para Él. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús.
Mi Dios, te agradecemos porque 41 años se dicen fácil, Señor. Y hoy queremos reconocer, Señor, nuestro pecado, nuestro error al no haber sido agradecidos contigo a cada paso de nuestra vida, Señor. La iglesia ha pasado altas y bajas, situaciones difíciles, situaciones complicadas, pero también hemos tenido, Señor, muchas situaciones de bendición, donde hemos visto tu mano sanando, Señor, donde hemos visto tu mano restaurando vidas, donde hemos visto tu mano proveyendo, Señor. Padre, pasamos el COVID y aquí estamos por tu gracia y tu misericordia. Señor, nunca dejamos de pagar la renta. Nunca dejamos, Señor, de proveernos unos para los otros. Nunca hemos dejado de ver tu fidelidad, Señor. Y hoy te queremos dar gracias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad.